A esta hora, la Junta de Vigilancia del Río Choapa presenta su programa Río Choapa al Día, un espacio de información para la comunidad de regantes, usuarios de aguas, agricultores y ciudadanos del Valle del Choapa. Entérate de las noticias, invitados, agricultura y gestión integral del recurso hídrico. Río Choapa al Día, por la Popular FM y Popular TV. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del programa Río Choapa al Día, un programa de la Junta de Vigilancia del Río Choapa. Comenzamos este capítulo ya iniciando el mes de marzo para informar y difundir las actividades relacionadas con la distribución de las aguas del Río Choapa, las organizaciones de usuarios, las comunidades de aguas y los sectores productivos en toda la jurisdicción de la institución, que incluye la comuna de Salamanca, la comuna de Illapel y la comuna de Canela. Queremos contarles que puedes escuchar este programa todos los días lunes por Radio La Popular, sintonizando la 102.7 FM en Salamanca, la 94.7 FM en Chillepín, la 98.7 FM en Illapel y la 93.3 en Los Vilos. También nos puedes ver en el canal 16.2 de la señal digital de libre recepción de Coquimbo y La Serena, canal 64 de Chile TV Cable, canal 17 de Aplinet TV y canal 9 de Conrec TV. Esta transmisión se emite en vivo por Facebook Live de Radio La Popular. Además nos puedes escuchar de forma diferida este programa en los días martes por Radio Juan Pablo II en la 90.3 FM desde las 2:30 de la tarde. Los miércoles por Radio Adrenalina, sintonizando la 101.5 FM desde las 11 horas. Y todos los sábados por Radio Asunción de Canela en la 92.3 desde las 11 de la mañana. Finalmente también nos puedes encontrar en nuestras redes sociales de la Junta de Vigilancia, visitando el Facebook Junta de Vigilancia Río Choapa, en Instagram JV Río Choapa y en LinkedIn Junta de Vigilancia Río Choapa. Y también, por supuesto, puedes visitar nuestra página web jvriochoapa.cl. Comenzamos esta nueva edición de Río Choapa y queremos darle la bienvenida a todos nuestros auditores y televidentes que se conectan a esta hora. Y en esta primera parte del programa estamos en contacto con Rodrigo Weissner, abogado del Estudio Jurídico Puga y Ortiz, especialista en derechos de aguas y derechos ambientales, ex director de la Dirección General de Aguas también, a quien hemos invitado para analizar los objetivos, el alcance y el trabajo que realizan las organizaciones de usuarios de aguas desde el punto de vista institucional, técnico y legal. Rodrigo, muy buenas tardes, muchas gracias por conectarte a esta hora con nuestro programa Junta de Vigilancia Río Choapa. Me acuerdo que te había invitado hace varios años ya al programa de la Junta de Vigilancia cuando estábamos en otra casa radial. No teníamos esta tecnología que contamos ahora, que es el Facebook Live. En esos momentos teníamos solamente la radio, pero el programa de la Junta de Vigilancia existía en ese momento. Y hablábamos de distintos temas respecto a la reforma del Código de Aguas, hablábamos de los derechos, acerca de la distribución, el rol de la Junta. Y te quisimos invitar a este programa, así que a este nuevo formato del Río Choapa al Día. Así que bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Felipe. La verdad es que yo tengo que agradecer a ti por esta invitación. Y siempre es un agrado conversar contigo y para ver en qué puedo ayudar para responder algunas dudas a los regantes y los que están interesados en general en la gestión de la Junta de Vigilancia del Río Choapa, a quien tengo el honor de asesorar en temas legales. Sí, así es. La verdad es que este es un tema que nosotros habíamos tocado en programas anteriores, que tiene relación con la organización de los usuarios de aguas. Lo habíamos hecho, pero quisimos repetir un poco los conceptos porque en vista de varias consultas que nos hacían a través de todas las instancias y las actividades que tiene la Junta de Vigilancia con sus usuarios, que es, digamos, que es como el público más importante que tiene la institución. Por eso queremos invitarte a ti porque, bueno, tú conoces bastante sobre el derechos de aguas, sobre las organizaciones. Y la primera pregunta, Rodrigo, es ¿qué es una organización de usuarios de aguas? Comencemos por esa definición. Por favor, me gustaría que pudieras explicarnos qué es exactamente una organización de usuarios de aguas. Ya, encantado, Felipe. Mira, voy a dar un contexto para la respuesta. En diversas partes del mundo,
eh, y sobre todo en la mayoría donde el Estado tiene una fuerte presencia, intervención en la gestión del agua, es decir, en entregar el agua, en distribuirla en canales, es el propio Estado el que administra las aguas. Es decir, por ejemplo, el agua que va por el río, incorporarla a una bocatoma para que esa agua vaya por el canal y se pueda usar. Eso en general en muchas partes del mundo. Chile tiene un sistema que es distinto, y es que la gestión del agua es una gestión privada, que está encargada a unos organismos que se llaman organizaciones de usuarios de agua. Y esas organizaciones de usuarios de agua, en el Código de Agua existen 3 tipos distintos. Una son las asociaciones de canalistas, que son aquellas encargadas de distribuir el agua dentro de los canales. Es decir, el agua, una vez incorporada por la bocatoma, entregada, ellos se encargan todo lo que ocurra al interior, de distribuir el agua, mantener el canal, cobrar las cuotas, hacer arreglos, etcétera, etcétera. Es un organismo privado. La Junta de Vigilancia, por otro lado, es una organización de usuarios que también tiene por función distribuir las aguas, pero en el río. Y su función básicamente, o la más importante, es entregar el agua en las bocatomas de los canales para que estos sean incorporados y de ahí adentro se hagan cargo las comunidades de agua o asociaciones de canalistas, que muchas veces se le hace un símil. No es exactamente lo mismo, pero en general la gente entiende que es lo mismo. Entonces, en síntesis, es por parte de las comunidades de agua, asociaciones canalistas y la Junta de Vigilancia. Y la otra función importante, en este caso, que tiene la Junta de Vigilancia, es administrar las aguas en época de escasez o sequía, que se llama. Esto es, cuando no ha habido precipitaciones, cuando no ha habido muchos deshielo y cuando baja mucho el agua en el río, como está ocurriendo hace muchos años en el río Choapa y en la mayoría de los ríos de la cuarta región, la Junta de Vigilancia es el organismo encargado, a través de su directorio, de definir cómo se reparten esta agua que es mucho menor producto de la sequía. Y para eso celebra asambleas con los usuarios y en esa asamblea normalmente van los presidentes de cada uno de los canales o de las comunidades de agua o asociaciones de canalistas. Y ahí el directorio de la Junta de Vigilancia propone a la asamblea cómo va a ser la redistribución de agua, es decir, cómo se va a prorratear o bajar la cantidad de agua que se va a entregar producto de la sequía, y en la asamblea es que se pronuncian si se acepta o no se acepta esa propuesta del directorio, y los acuerdos ahí se adoptan por la mayoría de los propios asambleas, que como te digo, son los regantes representados por su presidente. Rodrigo, tú nos explicabas que bueno, las juntas de vigilancia tienen sus atribuciones y sus funciones en el río, bueno, y la distribución también la hacen a través del río, o de las aguas del río, y las comunidades la distribución la hacen internamente. ¿Qué es lo que delimita, digamos, las facultades de la Junta de Vigilancia, la jurisdicción de la Junta de Vigilancia con respecto a la comunidad? ¿Es la bocatoma? ¿La bocatoma podría entenderse como el límite, digamos, de que separa la distribución de estas dos organizaciones? Exactamente. La función de la Junta de Vigilancia también es operar esa bocatoma de manera de, para decirlo en términos muy simples, subir o bajar el dispositivo que permite pasar más o menos agua según la prorrata que existe en el río. Y ahí la comunidad de agua, la asociación de canalistas, tiene que solamente recibir las aguas. No puede esa comunidad de agua ellos manipular la bocatoma. Es la Junta de Vigilancia la que manipula esa bocatoma. En el caso del Choapa, tienen un sistema muy moderno, yo diría que uno de los sistemas más modernos a nivel nacional, en que se opera con telemetría, con operación a distancia, un sistema bastante sofisticado. Sí. Han gastado mucha plata y eso ha permitido, en ese sistema, y eso ha permitido que se haga una gestión mucho más eficiente del agua. Rodrigo, en cuanto a la limpieza de las bocatomas, ¿también es competencia de la Junta de Vigilancia? Así o sea, las comunidades no intervienen en la limpieza de bocatomas. No deberían realizarlo tampoco. No debieran realizarla, es efectivamente atribución de la Junta de Vigilancia. Eso no obsta que
si una comunidad de agua dice yo quiero limpiar y la Junta de Vigilancia revisa que ese sistema de limpieza es adecuado, no va a interferir con la distribución del agua, no existía el inconveniente, pero es la Junta de Vigilancia la que define. Perfecto. Rodrigo, ¿cuáles son los aspectos legales y los aspectos técnicos que debiera considerar un grupo de usuarios de agua para conformar una comunidad? ¿Cuáles son los elementos que se tienen que considerar para formar una comunidad de agua? Mira, existen dos maneras de formar comunidad de agua. Uno a través de la vía judicial, en un tribunal de justicia, y otro a través de una escritura pública. La vía escritura pública es cuando más del 50% de los titulares de derecho de agua de esa comunidad se ponen de acuerdo. Primero, en la jurisdicción de esa comunidad de agua, dónde empieza, dónde termina. Segundo, quiénes son los integrantes, todos los usuarios de derechos de agua. Tercero, cuáles son las obligaciones de los regantes y cuáles son las atribuciones y obligaciones del directorio, que en ese caso está regulado por el Código de Agua. ¿Cuáles son esas obligaciones? Entonces lo que se hace ahí es básicamente replicar lo que dice el Código de Agua en los estatutos. Perfecto. Y esa escritura pública se firma, se inscribe en el Conservador de Bienes Raíces y después hay que registrarla en la Dirección General de Agua para que ésta la registre en el registro de catastro de organizaciones de usuarios de agua. Esa es la vía de la escritura pública. Y la vía judicial se hace mediante una solicitud que se presenta ante el tribunal del lugar. Esa solicitud tiene que ser publicada y se hace un comparendo. Y en ese comparendo se hace con los que asistan, es decir, si es menos del 50%, esa formación de la comunidad de agua es válida, porque para eso se hicieron las publicaciones, y si es menos del 50%, ahí no se pueden aprobar estatutos, sino que ahí rigen los estatutos que tienen que ser básicamente las normas del Código de Agua. Nuevamente, se tiene que dictar una sentencia que da por constituida la comunidad de agua. Esa sentencia se reduce a escritura pública, se inscribe en el conservador y también tiene que registrarse en la unidad de organizaciones de usuarios, que tiene que velar en ambos casos, tanto por escritura pública como en el caso de la sentencia judicial, que los estatutos se ajusten al Código de Agua. Si no se ajustan, la Dirección General de Agua no la registra y ordena que se reparen los errores que se incurren, que básicamente es hacer normas que no se ajustan al Código de Agua. Rodrigo, es bastante interesante este tema. Ahora, el rol que tiene la DGA, la Dirección General de Aguas, como, digamos, ente fiscalizador del Estado. Tú fuiste director de la Dirección General de Aguas. Hay un tema bastante importante que en la práctica a veces se da, y se ha dado también aquí en el río Choapa, respecto al relacionamiento que se debe tener, o cuál es el relacionamiento correcto que debe tener una comunidad de agua y una junta de vigilancia con respecto a la DGA. Me explico. Las organizaciones son autónomas, se relacionan directamente con la Dirección General de Aguas. No es que una comunidad tenga que ir a la junta de vigilancia frente a un requerimiento, frente a una resolución de conflicto, frente a consultas. Eso tiene que hacerse, lo pueden hacer directamente con la Dirección de Aguas, o no necesariamente ir a una junta de vigilancia para hacer las consultas. ¿Eso es así? ¿Cada organización tiene la autonomía plena para relacionarse directamente con la Dirección General de Agua? Sí, una comunidad de agua puede relacionarse. Lo que importa, Felipe, es tener claro en qué materia se puede relacionar con la DGA. ¿Y cuáles serían esas? Por ejemplo, si existe una disputa entre dos titulares de derecho de agua dentro de la comunidad de agua, y uno, por ejemplo, dice, oye, le están dando más a él, me están perjudicando a mí, mi marco partidor es más chico, porque este otro señor está desviando las aguas, etcétera. Ahí es la comunidad de agua, el directorio de la comunidad de agua, quien tiene facultades de arbitraje. Y ahí la gente tiene que reclamar ante el directorio y una comisión arbitral resuelve esa disputa. ¿De acuerdo? Okay. Ahí no es la DGA. Ya. Lo mismo cuando existen disputas
en los distintos lugares cuando disputa, por ejemplo, un canal con otro canal en la Junta de Vigilancia. Lo que sí, efectivamente, si existen dos tipos de infracciones, la comunidad de agua puede, por ejemplo, si VAPEL estima que la Junta de Vigilancia no está haciendo bien su atribución en materia de distribución de agua, por ejemplo, dice, a mí me están entregando menos agua de la que corresponde, ahí efectivamente la persona o la comunidad de agua puede recurrir a la Dirección General de Agua para que la Dirección General de Agua analice los antecedentes y revise si efectivamente el reclamo es serio y abre un expediente de fiscalización. Y ahí obviamente le dice a la Junta de Vigilancia, mire, me llegó esta denuncia, diga lo que tenga que decir y evacúe sus descargos. Y ahí finalmente, después de un procedimiento bien reglado, la DGA resuelve si ordena medidas o no ordena medidas para corregir lo que se denunció. Si la DGA revisa y la denuncia no tiene seriedad suficiente, no aporta los antecedentes suficientes, lo que hace es archivar los antecedentes, dando una respuesta a la persona que presentó el reclamo. Ok. Rodrigo, mira, este tema da para muchas consultas, porque en el fondo el Código de Agua también define qué es lo que es una organización, cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus obligaciones, cuáles son los usuarios. Es interesante saber cómo se relacionan los usuarios de aguas con la Junta de Vigilancia. ¿Cuáles serían, desde el punto de vista técnico, los usuarios de una Junta de Vigilancia? ¿Son las comunidades los usuarios de la Junta de Vigilancia o son usuarios individuales, digamos, o simplemente basta con tener un derecho de agua para ser usuario de la Junta de Vigilancia? Sí, efectivamente, Felipe, ahí a veces hay mucha confusión. Las juntas de vigilancia, cuando se constituyen y se configuran, lo que se hace es incorporar los distintos canales o las comunidades de agua, que dicen, por ejemplo, en el caso del Choapa, forma parte de esta Junta de Vigilancia en canal tanto, canal Misiaco, canal Panguesillo Sur, el que sea, y a su vez este canal tiene los siguientes titulares de derecho de agua, y se individualiza, se dice la cantidad. Pero efectivamente, el relacionamiento con la Junta de Vigilancia, para eso existe un directorio, y es el presidente ese directorio el que se relaciona en representación de todos los miembros de ese canal o comunidad de agua con la Junta de Vigilancia. Por eso las asambleas que se hacen de usuarios de agua deben asistir los presidentes de los canales, del directorio de los canales. Ahora, si hay un titular de un derecho de agua que no lo capta por un canal y lo capta directamente del río Choapa, y ocurre en el caso del Choapa, existen pocos casos, pero existen, que tiene una bocatoma individual y saca para su propio predio, ahí efectivamente ese titular de derecho de agua puede participar en las asambleas emitiendo su voto, con el porcentaje que le corresponde, por supuesto. Rodrigo, respecto de lo que mencionas, respecto a las reuniones o asambleas que tienen que realizar las organizaciones, tanto la Junta de Vigilancia como las comunidades, la Junta de Vigilancia, en el caso específico de la Junta de Vigilancia del río Choapa, los directores o el directorio, desde hace varios años se tomó la decisión por parte del directorio de hacer reuniones mensuales de asamblea, digamos. Y eso es una realidad que se viene ocurriendo desde hace por lo menos unos 3 años. Sin embargo, ¿qué es lo que dice el código respecto de las asambleas? ¿Es normal o es necesario que se haga de manera mensual? Porque aquí en la Junta de Vigilancia del río Choapa, por lo menos se ha hecho para transparentar, para informar, para mantener una comunicación constante con sus comunidades y usuarios. Pero ¿qué dice el código al respecto? ¿Cuál es el mínimo que se necesita? El código distingue entre las asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias. Las asambleas ordinarias son aquellas que por ley y por los estatutos de la Junta de Vigilancia tienen que hacerse, cuyo límite, no existe un límite máximo, pero sí existe un límite mínimo, que se tienen que celebrar a lo menos una vez al año. Y en esa asamblea ordinaria que se hace una vez al año, los estatutos y el código dice cuáles son las materias. Por ejemplo, en esa asamblea ordinaria
se tienen que rendir cuentas, se tienen que dar cuenta de cómo va la administración, elección del directorio, del nuevo directorio, renovación del mismo, etcétera, etcétera. Esas son las ordinarias. Y no hay un límite superior, sino que hay un límite inferior. Y las asambleas extraordinarias son aquellas que el directorio de la Junta de Vigilancia define en materias que, por ejemplo, le interesa informar a los regantes de manera que estén, valga la redundancia, debidamente informados sobre la marcha de la Junta de Vigilancia o adoptar acuerdos, como por ejemplo fijar prorratas, etc. Cuando tú me preguntas si es normal o no es normal, yo te diría que la normalidad en Chile, en el caso de la Junta de Vigilancia, es que esas asambleas extraordinarias se hagan muy a lo lejos y muchas veces hay reclamos de los regantes en que están desinformados. Okay. Y no se hacen mensualmente. El caso de la Junta de Vigilancia del Río Choapa es un caso bastante excepcional porque tiene una gran cantidad de asambleas en que se comunican los temas, se le pide la opinión, los regantes votan a través de sus presidentes, es decir, hay una actividad muy, muy intensa en participación de los regantes y hay mucha transparencia en ese sentido. Entonces, se puede hacer, no es común, pero en el caso del Choapa tiene un nivel de asamblea bastante alto que es poco veces conocido a nivel nacional. Ahora, ¿las asambleas son públicas o solamente pueden participar los que son usuarios de la Junta de Vigilancia? ¿O es una decisión que la tiene que tomar el directorio o es algo que está dentro de la ley o dentro del Código de Agua? Son públicas en términos de que si alguien quiere asistir puede asistir, no hay ningún inconveniente. El tema es que cuando se tienen que adoptar acuerdos, solo pueden votar los que tienen poder para votar. Y normalmente son los presidentes de los canales, los que dicen, por ejemplo, Canal Panguecillo vota a favor o en contra de lo que propone el directorio. Y él representa una cantidad de regantes, por ejemplo, 100. Viene el canal Misiaco y dice yo a favor o en contra, y ese tiene una cantidad de regantes que son 30, por ejemplo. Y eso representa 30 votos, y así, sucesivamente. En el caso de las comunidades de aguas es el mismo sistema. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque es importante aprovechar este momento, Rodrigo, para aclarar ciertas cosas respecto a la convocatoria y a las citaciones. Hay muchos dirigentes aquí en el Valle que por lo menos llegan a la Junta de Vigilancia y no conocen el proceso o el procedimiento para hacer citaciones. ¿Qué es lo que tú le puedes informar a ellos, aprovechando que estamos en las plataformas de Facebook y también en las radios? ¿Cómo tienen que hacer el procedimiento para hacer reuniones? ¿Tienen que hacer reuniones mensuales? ¿Es optativo o tienen que hacerlo una vez al año, como tú bien lo indicabas? El mínimo es una vez al año y con eso se cumple el estándar de la ley. Pero ya sea esa misma asamblea ordinaria o la asamblea extraordinaria, efectivamente se tiene que hacer mediante citaciones que se publican en el diario local, ¿ya? Y además a los presidentes de los canales debiese enviársele una carta avisándole de que se hizo esta publicación y que existe una asamblea tal día, tal hora y la tabla a tratar, además. Perfecto. Rodrigo, mira, ya son las 1:30, se nos pasó volando esta media hora porque teníamos programado estar solamente media hora contigo. Me quedan un par de preguntas, voy a aprovechar de hacértelas y ojalá que podamos también en una próxima oportunidad profundizar un poco más sobre este tema, porque como te decía al principio, los dirigentes y las comunidades siempre llegan con consultas técnicas, con consultas legales. Tenemos nosotros un equipo legal también acá en la Junta de Vigilancia, bueno, está haciendo no solamente asesorías legales, sino también está tratando todo lo que tiene que ver con la inscripción de los derechos de aguas a propósito de la reforma al código y en la inscripción en el catastro público de agua. Así que, mira, ¿por qué un usuario tiene que pagar cuotas? ¿Por qué tiene que hacerlo? ¿Qué se hace con ese dinero? ¿Qué se hace con ese recurso? ¿Por qué tienen que tributar? ¿Tienen que cancelar y tienen que pagar una cuota mensual, una cuota anual? Ya, mira, lo primero, Felipe, es que hay que aclarar
a raíz de tu pregunta, que esto no es un tributo, no es un impuesto. No es un impuesto, ¿ya? ¿Qué es lo que es entonces? Lo que es, a ver, un canal, para decirlo en buen chileno, cuando tú le echas agua a un canal, esa agua viene con tierra, sedimentos. Y ese canal muchas veces está al lado de un cerro en que se desprenden rocas y caen y rompen el canal. El canal, muchos, sobre todo los que son en tierra, crece maleza. Y esa maleza impide que transcurra el agua de manera eficiente y expedita. Bueno, arreglar todo eso, alguien lo tiene que pagar. Y existen dos opciones: o lo paga el Estado o lo pagan los usuarios. Como el sistema chileno es que el sistema de distribución de agua es un sistema privado y el Estado no tiene los recursos para arreglarlo, es necesario que los propios usuarios de las aguas paguen una cuota que represente todo o parte de los costos de mantención y operación del canal, que a su vez tienen que pagar en la comunidad de agua el arreglo del canal. Pero también la Junta de Vigilancia en su operación tiene gastos, tiene que mantener una bocatoma, tiene que operar una bocatoma, tiene gente que tiene que contratar para que hagan el trabajo de vigilar que no se saque agua en forma ilegal, de administrar las bocatomas, de poner antenas, etcétera, y esa gente se le tiene que pagar un sueldo. Uh-huh. Y ese sueldo nuevamente el Estado no lo va a pagar, y es los propios usuarios que lo tienen que pagar porque va en beneficio de ellos mismos. Perfecto. Si no se pagara esas cuotas, sería el caos, porque los canales quedarían en desuso, no se podría conducir el agua, las bocatomas se romperían, nadie controlaría que no exista robo de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, Rodrigo, y a propósito de lo que hemos conversado, bueno, nosotros hemos tratado en otros programas todo lo que tiene que ver con el acuerdo de redistribución y es responsabilidad de los usuarios financiar este acuerdo de redistribución. ¿O es facultad de los usuarios buscar fuentes de financiamiento, ya sea en el sector privado, en el sector público, o desde las mismas comunidades? ¿Me podrías explicar, por favor, cómo si es una responsabilidad exclusiva de los usuarios? Efectivamente, debiesen ser, por ley y por estatuto, los propios usuarios de las aguas los que financien ese acuerdo de redistribución, que implica gasto. Uh-huh. Sin embargo, y como ocurre en este caso particular, ni la ley ni el código ni los estatutos de la Junta inhiben para que busquen fuentes de financiamiento, porque son mucha plata, es muy caro. Uh-huh. Y afortunadamente uno de los usuarios de la Junta de Vigilancia del Río Chapa es Minera Los Pelambres, y Minera Los Pelambres lo que hace es aportar recursos para implementar este acuerdo de redistribución, lo que permite que los usuarios no paguen o paguen mucho menos de lo que tendrían que pagar de implementarse este acuerdo de redistribución. Afortunadamente existe una minera ahí que obviamente ya tiene sus propios beneficios, ocupa el agua para su labor minera, no es altruismo, pero sí lo que hacen ellos también, me imagino que por un tema de responsabilidad social, también aportar recursos suficientes para que los regantes no paguen tanto como si tuviesen que pagar. Ok, Rodrigo, mira, una última pregunta. ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir un usuario o una comunidad de aguas frente a un robo de aguas? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer es comunicarlo de inmediato al directorio. A ver, primero en las organizaciones de usuarios existen y debieran existir lo que se llaman los celadores. ¿Ya? Que son las personas encargadas de vigilar que no existan estos robos. Lo primero que tiene que hacer es denunciarlo a los senadores, a los celadores, uh-huh. Y verificar que el celador haya adoptado medidas, y también puede hacerlo al directorio de esa comunidad de agua. Lo mismo, si una comunidad de agua ve que en el río Choapa se está robando agua, lo primero que tiene que hacer es informar a
la Junta de Vigilancia, me imagino que la Junta de Vigilancia debe tener un canal expedito, un correo electrónico, ahí tú podrás informar mejor que eso. Sí. Pero también el hecho de que una persona detecte un robo de agua no lo inhibe para que pueda presentar directamente una denuncia ante la Dirección General de Agua o incluso ante la Fiscalía y el Ministerio Público respectivo. O sea, o también a la Policía de Investigaciones y Carabineros. O sea, hay diversos canales, entonces hay diversos canales para poder hacer una denuncia por robo de agua: Junta de Vigilancia, Dirección General de Agua, Fiscalía y Policía de Investigaciones. Y el propio directorio de la comunidad de agua. Exacto, partiendo por ahí. El primer por el directorio de la propia comunidad. Rodrigo Weissner, bueno, ya hemos llegado, son las 1:37. Te quiero agradecer este contacto telemático después de mucho tiempo. Sabemos que hay muchos temas pendientes también que podemos conversar contigo. Podemos sacarle lustre y sacarle punta a muchas aristas respecto al aspecto legal y al aspecto técnico de las organizaciones de usuarios de agua, que es bastante interesante, principalmente para los usuarios que desconocen este tema, que no lo han estudiado, y también a la comunidad de Salamanca, de Illapel y de Canela, el ciudadano común y corriente que a lo mejor no conoce y no tiene por qué saber muchos temas relacionados con las organizaciones de usuarios de aguas y también el código de agua. Así que te agradezco este contacto. Estaremos contactados también en el futuro para seguir conversando, para seguir analizando todo lo que tiene que ver con el trabajo de la Junta de Vigilancia y sus usuarios de aguas. Así que muchas gracias, Rodrigo, y te despido. De nada, Felipe, muchas gracias a ti por la invitación. Yo feliz de hablar de temas que son tan importantes para la gente que los escucha a ustedes. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Hasta pronto. Chao. Bueno, y nosotros continuamos con más Río Choapa al día. Nos vamos a una pausa musical, estimado director, y continuamos con más informaciones y ya volvemos. Estamos de regreso con Río Choapa al día en esta parte final y segunda parte final de nuestro programa. Y también tenemos un nuevo invitado que también está conectado en línea. Nos referimos al señor Pablo Álvarez, doctor en Gestión y Recursos Hídricos, académico de la Universidad
de La Serena y también director del Laboratorio de Prospección, Monitoreo y Modelación de Recursos Agrícolas y Ambientales, el PROMRA. Don Pablo es invitado recurrente de nuestro programa, es de la casa, podríamos decir. Siempre ha participado con nosotros cada vez que lo invitamos, así que le agradezco a don Pablo por el tiempo, porque él, yo sé que es un hombre bastante ocupado, así que gracias por el espacio, don Pablo. A ver si está en línea, señor director, ¿ya está con nosotros? Hola, Felipe. Hola, ¿cómo está don Pablo? Muy bien, muchas gracias. Oiga, muchas gracias a usted, porque ¿En qué puedo ayudarlo? sé que está bastante ocupado, sé que está con reuniones como día lunes, así que muchas gracias por tener este espacio para nosotros, porque así como hablamos en el bloque anterior con Rodrigo Weissner, también nos interesa conversar con usted desde el punto de vista científico. Nosotros hemos estado con usted en varios programas, a veces incluso hasta repetimos incluso las preguntas, pero que siempre es bueno hablar un poco de las proyecciones que hay para este año. Pero me gustaría iniciar esta conversación, don Pablo, preguntarle primero cuál es el trabajo que realizan a través del programa del PROMRA, y en qué áreas específicas. Me gustaría, por favor, que se explaye un poquito para que nos cuente qué es lo que hace el PROMRA. Bueno, trabajamos en modelos fundamentalmente, en modelos hidrológicos y modelos de gestión de agua, y en particular en zonas áridas. Nuestra preocupación es poder simular las cuencas particularmente de la región de Coquimbo, pero también tenemos trabajos en la región de Atacama y en la región de Valparaíso. Por ejemplo, en la participación que tenemos en el consorcio Quitayanco como laboratorio PROMRA en representación de la Universidad de La Serena, estamos desarrollando, por ejemplo, un proyecto sobre predicción de caudales de corto plazo, a 5 días, para todo Chile, con la Universidad de Valparaíso y ahí la dirección de Ana María Córdoba del Departamento de Meteorología, y Jorge Arévalo, que es académico también, especialista también en modelamiento matemático. ¿Cuántos profesionales trabajan en el laboratorio PROMRA, don Pablo? En total somos alrededor de 30 personas. 30 personas. Sí. Perfecto. ¿Y en qué área se desempeñan cada uno? Hay desde periodistas, por ejemplo, que usted conoce bien, sí, hasta ingenieros informáticos, diseñadores industriales, hay ingenieros electrónicos, hay modeladores hidrológicos, hay ingenieros agrónomos. La gran mayoría son ingenieros agrónomos, egresados también en su mayoría de la Universidad de La Serena, de nuestra carrera de agronomía de la universidad, la mayoría. Ahora, don Pablo, ¿cuáles son entremos en materia, cuáles son las proyecciones hídricas que se vienen para este año? No sé si la pregunta está un poco adelantada, o ya ustedes como PROMRA tienen alguna visualización o algún panorama de lo que se viene para este año. Sí, bueno, yo creo que la pregunta es un poco anticipada respecto al invierno. Ya. Pero en el fondo no es anticipada respecto a que uno quiera saber qué es lo que va a pasar en el fondo dentro de los próximos 2 o 3 meses. Lo primero que hay que decir es que, asociado al cambio climático, se ha producido una especie de desacople entre lo que antes entendíamos como el fenómeno del niño y la niña y el comportamiento de las precipitaciones. En el fondo uno estaba como acostumbrado a escuchar viene el niño, y producto de que viene el niño, en el fondo asociábamos inmediatamente que iba a llover más. Y cuando escuchábamos viene la niña, viene un año malo, va a llover poco. Esa relación tan directa que uno hacía por una cuestión de muchos años, se ha ido desacoplando. Entonces ya no es tan claro que los niños generen mayores precipitaciones y que las niñas generen en el fondo sequías. No es tan evidente esa correlación. Hay un desacople.
producto de muchas cosas, y una de esas es que en el fondo también tenemos acceso a más información, tenemos más variables, entendemos mucho mejor los fenómenos, y por lo tanto no necesariamente este efecto va a ocurrir. Lo que ahora, yendo como al relativo corto plazo, 2 o 3 meses más, lo que hay que tener presente es lo siguiente, Felipe. Mire, en la región de Coquimbo, los meses significativos desde el punto de vista de la precipitación son los meses de mayo, junio, julio y agosto, ¿no? Concentrando fundamentalmente las precipitaciones en mayo, junio y julio. Esos son los meses donde se concentra habitualmente las precipitaciones. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo normal? Lo normal es que marzo y abril sean meses secos. Por lo tanto, entre comillas, anticipar que el fin del verano y el inicio del otoño o hasta la mitad del otoño va a ser seco, la verdad de las cosas es que es más o menos lo esperable, ¿eh? Es frecuente que así sea. No nos pasaría algo muy fuera de lo normal, en el fondo, durante el mes de marzo y abril, pero la gente en el fondo tampoco espera que llueva mucho ni en marzo ni en abril, en el fondo. Estamos habituados, no hay una cuestión rara en eso. Exactamente. Mire, el año pasado hubo anuncios a través de los medios de comunicación, hubo centros científicos que también lo anunciaron de que venía el fenómeno del Niño. Finalmente, por lo menos lo que es la realidad de la provincia del Choapa, hubo escasas lluvias, bajo el promedio. ¿Cuál es la explicación? Usted hablaba recién de un desacople. ¿Qué tiene que ver eso exactamente? ¿O retrasa un poco la llegada del fenómeno del Niño? ¿O definitivamente no va a llegar el fenómeno del Niño? Bueno, sí, lo que pasó fue que siempre se dijo que iba a ser un fenómeno del Niño tardío, ¿eh? Que en el fondo iba a tomar, que iba a haber un incremento de las temperaturas de superficie del mar en el Ecuador, tardíamente en el invierno o a inicios de la primavera, qué sé yo. Bueno, y lo concreto es que en el pleno verano se ha alcanzado el pic de temperatura de superficie del mar, en el pleno verano. Y por lo tanto, también eso hay que entenderlo, porque el tener un calentamiento del mar en el pleno verano, lo único que hace en el fondo es como, bueno, se van a incrementar las temperaturas, va a haber más medusas, un comportamiento particular de la fauna en el borde costero, ese tipo de cosas, flash de temperatura, días de mucho calor, qué sé yo, eventualmente alguna precipitación que se arranque algunos días, pero en términos generales es un verano seco, y en el fondo iba a ser verano seco igual. Lo que todo el mundo esperaba y lo que por supuesto todo el mundo quería era que el Niño llegara en pleno invierno, en el fondo, ¿eh? Que llegara en el fondo en el mes de mayo, junio, julio, que se traslapara totalmente con el invierno y con la mayor probabilidad de frentes que vienen desde el sur y se meten en el fondo de los vilos, si usted quiere, hacia el norte, ¿eh? Y provocan precipitaciones en el fondo en la zona centro-norte del país. Eso era lo que todo el mundo esperaba, y eso no ocurrió. En el fondo, el anticiclón del Pacífico, que es el frente de altas presiones que está frente a las costas chilenas en la zona centro-norte, se mantuvo en el fondo con niveles de actividad bien importantes, y por lo tanto los frentes que se esperaba que entraran no entraron, y en el fondo alcanzaron para mojar la región metropolitana, un pedacito de la región de Valparaíso y un poco más en la región de Coquimbo, que fue un poco en la zona de Choapa, que en comparación con el resto de la región tuvo mejores precipitaciones, ¿eh? Choapa en relación al resto de la región. Pero por supuesto que los niveles de precipitación igual son bajos. En el fondo lo que pasa es que nos hemos ido acostumbrando a que las precipitaciones sean tan bajas que en el fondo nuestra estadística va cambiando a cada rato, ¿eh? Y en el fondo estos eventos del invierno para la zona de Choapa permitieron llegar a niveles por debajo de lo normal, pero en el fondo aún así fueron mejores
que los niveles bajo lo normal que ocurrieron en Limarí y en Elqui. Limarí y Elqui tuvieron una situación bien compleja. Sí, no, mire, a propósito de eso, don Pablo, estoy leyendo, tengo en mis manos acá una publicación, una noticia que salió el fin de semana en Diario El Día. Dice: Ovalle podría llegar al racionamiento de agua potable durante este año. Es tan crítica la situación que aquí nos entregan unos datos bastante alarmantes, porque en Limarí existe un 4% de capacidad de los embalses, en Elqui un 11% y en Choapa estamos un poco mejor, estamos con un 43%. ¿Ah? De hecho, hay unas declaraciones acá de José González, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Limarí, que dice que el panorama no está claro porque los pronósticos no anuncian nada bueno, dice. Debemos buscar alternativas y con lo poco que hay que hacer, lo que más se pueda. ¿Cuál es el aporte que pueden entregar ustedes frente a este escenario? Porque entiendo que ustedes también trabajan con otros proyectos, con agua subterránea, con clima. Sí. ¿Cuál es el aporte que pueden entregar ustedes desde esa perspectiva? A mí me gusta también, y agradezco la pregunta, Felipe, aclarar un poco el tema de los porcentajes, ¿eh? También. ¿Ya? Mire, Choapa es cierto que está, qué sé yo, hoy día debe tener alrededor de 21 o 21 millones y medio, creo que dentro de corrales, sí. Que representa como un 40% de su capacidad. Sí, el volumen útil. ¿Cierto? Sí. Como un 40 y algo por ciento. Sí. Pero en el fondo Corrales es un embalse de 50 millones, entonces en el fondo la verdad es que Choapa tiene una reserva, si uno lo dijera en millones de metros cúbicos, tiene una reserva de 21 millones más o menos en este rato, aprox. Sí. El Limarí, entre los tres embalses, tiene un potencial de reserva de mil millones, ¿eh? Y si tiene como un 4%, un 3%, en el fondo estamos hablando de que tiene entre 30 y 40 millones guardados entre todos los embalses, que es poquito en comparación, porque estoy hablando de 1.000 millones de capacidad potencial, ¿eh? 750 el embalse La Paloma, 150 Cogotí y 100 Recoleta. Entonces, en términos de números redondos, el número se mueve en torno, qué sé yo, a los 30 millones, algo por el estilo. Y Elqui tiene 200 de potencial en Puclaro y 40 aproximadamente en La Laguna, 240 millones. Y en el caso de Elqui hay que, no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero es un 11%. 11% de Elqui. ¿11? 11%. Claro, lo que significa que en el fondo Elqui tiene almacenado más o menos unos 20 y tantos millones. 25, 27, por ahí. No recuerdo exactamente el dato, el último dato, pero 25, 27 millones. Entonces, se fija que los números empiezan a aparecer, 20 y tanto en Choapa, 20 y tanto en Limarí, 20 y tanto en Elqui, en términos de la cantidad total de millones de metros cúbicos guardados. Ahora, esto, si uno va y lo compara con la demanda, ahí se produce un efecto bien importante. Mire, el Limarí, por ejemplo, Ovalle, necesita más o menos alrededor de 12 millones de metros cúbicos, para ponerlo en cifras redondas, como 12 millones, Ovalle urbano, Ovalle urbano, 12 millones de cubos, o sea, en un año. Consumo humano. Entonces, para consumo humano exclusivamente. Entonces, si usted presiona el sistema, en el fondo, y pregunta, ¿hay agua para el consumo humano? La respuesta debiera ser sí la hay, está ahí, y lo que tiene que ocurrir, al igual que en el caso del Choapa, es que el acuerdo de redistribución, ¿cierto?, lo garantice y en el fondo se produzca la aprobación, ¿cierto?, de ese acuerdo, y que eso permita garantizar el consumo humano. La otra, en el caso de Choapa, el consumo de Illapel, qué sé yo, Salamanca, es más o menos un poquito más chico que el del propio Ovalle, pero en el fondo son números relativamente parecidos. Entonces, también frente a la pregunta ¿cómo está esto?, la verdad de las cosas es que entre el agua que hay guardada y el agua que está proyectada de escurrimiento, para el caso de Choapa también, yo estoy relativamente tranquilo desde el punto de vista urbano. En el caso de Limarí, Ovalle también diría, sabe que
En el fondo, si se llega a un buen acuerdo de redistribución y este es aprobado por la autoridad, en este caso la Dirección General de Agua, entonces también hay cierta tranquilidad. Y en el caso del Elqui, ocurre una situación relativamente parecida, solo que el Elqui tiene a Coquimbo y La Serena, ¿cierto? Que son las dos grandes urbes, esta conurbación, tiene una demanda que es mucho más alta que la del Limarí y la del Choapa. ¿Ya? Es como, si usted quiere, alrededor de 30 millones de cubos, 25, 27 millones, todo depende un poco del año y de las eficiencias. Una parte de eso se abastece de pozo y otra parte se abastece del río. Entonces, también, de alguna manera, está ahí, hay un cierto nivel de cobertura. El Elqui tiene su acuerdo de redistribución aprobado. Entonces, también, estando el agua en los embalses, existe en el fondo, de alguna manera, la garantía de la provisión de ese recurso para... Lo que ocurre es que la consecuencia para la actividad agrícola es muy seria. ¿Sí? Para la actividad agrícola, para la actividad industrial, etcétera, ahí se pone complicado porque en el fondo, dado la escasez que hay, en el fondo, por supuesto que para las actividades económicas hay menor disponibilidad. Y ahí se enreda un poco la cosa. Porque en el fondo las personas no solamente beben agua, pues también trabajan, necesitan en el fondo de generar, la economía tiene que moverse en el fondo, y yo diría que en este minuto, junto con el tema del abastecimiento humano, eso está primero que todo, pero no hay ninguna duda en aquello, pero claro, el tema productivo tiene que ir acompañado de esto, los servicios, etcétera. Claro, exactamente. Tal como usted lo menciona, el Código de Aguas le da una prioridad mayor al consumo humano y saneamiento, y de hecho determina el accionar de las organizaciones de usuarios que les toca distribuir las aguas, que las aguas tienen que ser, como usted dice, hacia la prioridad que es el consumo humano. Don Pablo, mire, se ha pasado pero súper rápido esta entrevista. Me queda un par de preguntas que hacerle respecto a cuál es el trabajo que está haciendo PROMRA para este año, cuál es la planificación, qué proyectos están haciendo ustedes. No sé si me puede dar una pincelada en términos generales de lo que van a hacer ahora este año 2024 en las 3 regiones y principalmente Perfecto. Aquí en lo que es la provincia del Choapa. Bueno, seguimos trabajando fuerte con el consorcio y ahí vamos a hacer un foco bien importante en las aguas subterráneas. Estamos preocupados de profundizar el conocimiento en aquello, de hacer prospecciones, de seguir estudiando y generar modelos al respecto de las aguas subterráneas y colaborar también en el definir aquellos lugares que pudieran tener mayor o menor aptitud para poder proveer agua en casos de mayor emergencia. Algo por el estilo queremos desarrollar tanto para las 3 cuencas y estamos empecinados en eso. Yo diría, si usted me preguntara, diría que nuestra prioridad va por ahí. Y nuestra segunda prioridad, hoy día, que en el fondo vamos haciendo muchas cosas, pero un tema que es central para nosotros es el tema del agua potable rural. Es el abastecimiento del agua para el consumo humano y para el desarrollo de las comunidades en la zona rural. A través de tecnologías de sensoriamiento, de monitoreo, a través del desarrollo de plataformas para la gestión que simplifiquen la existencia de las personas en esto de gestionar el agua. Y tercero, en el fondo, ojalá dar valor agregado a la gestión que ellos hacen de la escasa agua que hay para el consumo humano en la zona rural. Y que esto en el fondo permita a su vez a las autoridades tomar buenas decisiones. Tenemos un proyecto muy bonito que se llama Observatorio del Agua Potable Rural, que es financiado por el gobierno regional a través de los fondos FIC. Y el tercer tema es lo que nosotros denominamos la seguridad hídrica, siendo la seguridad hídrica una componente multifactorial, en la cual lo que queremos es evaluar en los distintos sectores de las distintas cuencas de la región cuál es el comportamiento de este elemento de seguridad hídrica. La seguridad hídrica garantiza la inversión, garantiza la habitabilidad de un lugar y garantiza, por lo tanto, en el largo plazo también la permanencia de las personas. Entonces, a nosotros se nos ocurrió un poco la idea de generar como una cartografía, una especie de mapa
de la seguridad hídrica de la región de Coquimbo, de tal manera que también en el fondo sepamos dónde poner el acento para incrementar esa seguridad hídrica y permitir la inversión, la habitabilidad y en el fondo en la permanencia de las personas con calidad de vida en esos sitios. Ok, una última pregunta, don Pablo, ¿cuál es el mensaje que usted le puede dar a la comunidad para que cuide el agua? Desde el punto de vista científico, ¿cuáles son, ustedes creen que son las medidas que se tienen que tomar para cuidar el agua? Es un tema bastante importante porque hay que generar conciencia. Bueno, las personas se enojan a veces cuando uno dice lávese en menor tiempo las manos, cuando se cepille los dientes tenga un vasito, que se ahorre agua, y dicen, bueno, y por otro lado el agricultor en el fondo consume mucha agua, qué sé yo, la industria. Pero la verdad de las cosas es que no hay que olvidarse que uno tiene aquí tiene dos camisetas, ¿eh? Una camiseta es la de ciudadano cuando va a su casa, cuando es papá, cuando lleva a los hijos al colegio, etcétera. Y otra es cuando uno está en su oficina o en el lugar de trabajo, o es agricultor, o es empresario, o es banquero, qué sé yo, ¿eh? Se dedica a una actividad económica. Esa actividad económica también consume agua, y no poca. No hay que olvidarse que cuando uno consume alimentos, también indirectamente está consumiendo agua. Entonces, está consumiendo agua de otros balances hídricos. Entonces, no hay que olvidarse que hay otras personas que nos están prestando parte de su balance hídrico para que nosotros tengamos también alimentos. ¿Ah? La agricultura es una actividad muy relevante, muy relevante, y hay que cuidarla. Hay que protegerla, porque en el fondo cautela la existencia de las personas en el territorio. ¿Ah? Y en mi opinión es ahí donde tenemos que poner el principal acento en este momento. Agricultura, convivencia entre la agricultura y el resto de las actividades, siendo la agricultura muy importante. Ok, don Pablo Álvarez, director de Laboratorio PROMRA, muchas gracias nuevamente por participar con nosotros. Don Pablo, espero que en algún momento con la agenda de actividades que ustedes tienen como laboratorio y cuando pasen por el Choapa o pasen por Salamanca, no se olviden y puedan visitarnos aquí en Radio La Popular y en el programa de la Junta de Vigilancia del Río Choapa. Le quiero agradecer este contacto. Sé que, como le decía al principio, usted está bastante ocupado. Bueno, así que muchas gracias y nos estamos reencontrando y nos volveremos a ver ahí con más noticias sobre lo que está haciendo el laboratorio de PROMRA y también a través del Centro Quitayanco, que usted también participa. Muchas gracias, Felipe. Solamente un pequeño mensaje. Sí, dígame. A finales de mes, el día 22 de marzo, ¿ya? El Día del Agua. Es el Día Mundial del Agua. Sí. Y vamos a desarrollar actividades especiales ese día, en particular un summit, ¿ya? En el que colabora con nosotros muy directamente la Corfo y los organismos relacionados con el tema del agua a nivel de la región. Lo hacemos trayendo especialistas desde el sur, en el fondo del consorcio COT-H2O que dirige la Universidad de Concepción, desde la Universidad de Chile, que tiene el consorcio de la zona central, y nosotros que estamos acá para el consorcio de la zona centro-norte. Eso. Entonces los dejamos cordialmente invitados y haremos las invitaciones también extensivas en el momento en que sea oportuno. Ok, muchas gracias. Nosotros de todas maneras como Junta de Vigilancia también vamos a estar dando una cobertura especial a las actividades del Día Mundial del Agua, que es un hito muy relevante para todas las organizaciones. Así que muchas gracias, don Pablo, y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao, Felipe, muchas gracias. Chao, gracias. Bien, y nosotros estamos llegando a la parte final de nuestro programa y bueno, como ya saben algunos y como ya hemos repetido en otras ediciones, queremos informar a nuestros auditores que la Junta de Vigilancia recuerda a sus usuarios que el equipo jurídico y legal de la institución no está recibiendo documentación para realizar los registros de los derechos de aguas en el Catastro Público de Aguas. Recordemos que esta es una suspensión transitoria que permitirá a la institución dedicar su trabajo al seguimiento de los más de 2.000 registros de derechos de aguas que han sido ingresados en la plataforma de la Dirección General de Aguas durante el año 2023 y en lo que va de 2024. La paralización de esta recepción de documentos no implica que los usuarios puedan continuar posteriormente con la realización de sus trámites, pues la Junta de Vigilancia evaluará nuevos horarios de atención para este año 2024. Además, queremos contarle que la Junta de Vigilancia continúa con las atenciones legales solo los días lunes con agenda previa agenda, en las oficinas de la institución, llamando de lunes a viernes al teléfono 532-551522. Ahí tenemos la lámina. Muchas gracias, señor director. Un saludo también al equipo del CPA que continúa trabajando, y así como las demás áreas de la Junta de Vigilancia.
Y por último, nos vamos con las estadísticas del río Choapa y embalse Corrales al día de hoy, sobre una cota de 727,08 metros sobre el nivel del mar. Tenemos un volumen útil embalsado de 21.211.000 metros cúbicos que pueden apreciar en pantalla, y un volumen muerto de 1.416.169 metros cúbicos, lo que nos da un total embalsado de 22.627.169 metros cúbicos, equivalentes al 45,2% de la capacidad embalsada. Todo esto sobre una superficie inundada de 129,6 hectáreas. Respecto de los caudales del río Choapa, hoy tenemos 2.021 litros por segundo, y por su parte la distribución de agua se mantiene en un 20% para todos los usuarios y comunidades del río Choapa. Bien, muchas gracias por acompañarnos en nuestro nuevo capítulo de Río Choapa al Día. Comenzamos el mes de marzo, así que nos volveremos a reencontrar por todas nuestras plataformas: Facebook, Instagram, LinkedIn, en nuestra página web, y también a través de las pantallas y los medios de comunicación asociados a la Junta de Vigilancia, y también a través de Radio La Popular. Muchas gracias por la sintonía, muchas gracias por todos aquellos que participaron, y nos volvemos a reencontrar. Muchas gracias, que estén muy bien.